¿Existían médicos en el tiempo de Jesús? ¿Cómo se manejaba Israel en el desierto con las enfermedades? ¿Cómo se hicieron después de entrar a la tierra prometida y aparecer enfermedades? Todo esto y más. No te muevas, en un momento comenzaremos este breve estudio de la palabra del Señor. Antes quiero decirte que el Señor te bendiga de manera especial de tu hermano y amigo evangelista Ismael Torre, quien el día de hoy, como siempre, con unas palabras que te van a ayudar. Hoy con el tema enfermedades de la tierra bíblica. En Éxodo 15, 26 y Deuteronomio 28, 60, 61, se nos dice que el Señor habló a Israel diciéndole de que Él le libraría de todas las enfermedades que ellos vieron en Egipto, de todas esas plagas, de todas esas calamidades. El Señor estaría dispuesto siempre a tenerle libre de ello. Solamente ellos debían cumplir con todos los mandamientos que Moisés le estableció. Si ellos guardaban la ley del Señor, el Señor estaba dispuesto a mantenerle libre de la enfermedad. Y si no, curar cualquier tipo de enfermedad. Los judíos confiaban tan plenamente en estas palabras de que el Señor guardaba esa promesa de no enfermarle, de tal modo que cuando alguien enfermaba entendían que estaba en pecado y que la salud era producto de estar bien con el Señor. Los israelitas cuando enfermaban no acudían a médicos, aunque sí habían médicos. Lo que no se sabe de dónde procedían estos médicos, pero se cree que no eran de Israel. Por tanto, los israelitas decían no acudían a los médicos, aunque sí habían médicos. El libro de Job, que es el libro, se cree que aún es más antiguo que el libro de Génesis, en Job capítulo 13, versículo 4, en una discusión que Job tiene con sus amigos, les dice que ellos eran unos malos médicos. No era que ellos le estaban curando ni nada por el estilo. Más bien ellos estaban injuriando diciendo que Job había pecado, porque tenían ese conocimiento o entendimiento de que las enfermedades eran producto del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, como decía, ellos no acudían a los médicos, ellos entendían que el Señor era su sanador y únicamente acudían a Él. Entendían que era producto del pecado y por tanto, si era producto del pecado, había que ir ante el Señor y arreglar cualquier asunto que tuvieran pendiente con el Señor. Bien, también ya en los tiempos más adelante, ya cuando la civilización está muy grande ya en Israel, que ya no están en el desierto, sino que están en la tierra prometida por el Señor, cuando ya tienen reyes establecidos, dice que el rey Asa enfermó y murió, pero dice que él murió y acudió a los médicos. Esto fue como una crítica para este rey de que hubiese acudido a médico. Ellos entendían que su sanador, que su médico era el Señor, por tanto ellos no acudían a los médicos, y si acudían, esto era un producto de crítica. Esto era muy grave delante del Señor para los israelitas. Incluso el Jeremías, el profeta, en una ocasión, perdón que no le voy a dar la cita porque se me olvidó apuntarla, pero en una ocasión dice Jeremías, es que no hay bálsamo en Israel para que tengan que andar visitando los médicos. En otras palabras, es que el Señor nos sana todavía. Si vinieran al Señor, el Señor les sanaría de sus enfermedades. Bendito sea el Señor. Y tú, amigo que me escuchas, hermano querido, ¿qué crees? ¿Crees que debes acudir ante los médicos a causa de tu enfermedad? ¿O qué debes hacer? Pero sí, sé que sabrías decirme que sí, que acudiría a los médicos, pero yo quiero decirte algo muy importante,
que antes de acudir a los médicos, acudamos al Rey de Reyes. Antes de salir con nuestros hijos a médico, vamos a presentar el asunto ante el Señor, que Él es todopoderoso para sanar. Y si Él está permitiendo una enfermedad, lo importante y más pleno es que confiemos en Él, de que Él lo hace. Los médicos sean nuestra última solución, aunque no esperamos tarde, pero antes vamos a la mano del Señor. El salmista David era un rey y cuando se enfermó tampoco asistió al médico, sino que dice él que el Señor, él clamó en sus oraciones y el Señor le sanó. Y en el mismo salmo él agradece aquella sanidad. Esto es el Salmo 107, versículo 17 al 21. El rey Ezequías, en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, también estaba enfermo, una terrible enfermedad. Había enfermado a Ezequías, y Ezequías, dice las Escrituras, que también acudió al Señor en oración y el Señor le sanó. Si algo era el israelita muy bueno y dado era a acudir al Señor en oración a causa de su enfermedad, porque ellos conocían las promesas y se aferraban y agarraban esas promesas. Amigo, hermano, si usted cree a la mano de Dios sanadora, si usted cree al poder del Señor, si estás cansado de ir a los médicos a causa de cualquier enfermedad que tiene, vamos a presentarla en este día. Que el Señor vaya en este día usando las palabras bíblicas, diciéndole: Señor, yo sé que estás comprometido a sanarme, si esa es tu voluntad. Si es que esta enfermedad no es de muerte o no es porque de algún modo te está glorificando. Si usted es fiel a Dios, créame que el Señor se está glorificando ahí en su enfermedad. Pero si es la voluntad de Él sanarle, pues no deje de decirle una vez más: Señor, estoy aquí. Si es que he pecado, perdóname y sáname de mi enfermedad. Porque esto era una parte muy importante que hacían los israelitas. ¿Cómo era la creencia judía hacia las enfermedades en el tiempo de Jesús? Porque ya vimos en la antigüedad era de que habían pecado, pero ¿cómo seguía en el tiempo de Jesús? Pues yo quiero decirte que en el tiempo de Jesús todavía ellos estaban creyendo que era producto de pecado, solamente que ahora añadieron algo más, y es que aparte de que habían pecado, también las enfermedades eran a causa de los demonios que podían habitar en el cuerpo de una persona. Juan 9, versículo 2 dice que había un hombre que era ciego de nacimiento y los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿quién de estos pecó, el padre o la madre? A lo cual Jesús dijo: ninguno de los dos ha pecado, sino que esta enfermedad vino para que el Hijo del Hombre sea glorificado en este hombre. Y tú, amigo, ¿cuál es tu creencia cuando ve a alguien muy enfermo? Cuando ve a alguien tomar una enfermedad que tú dices: wow, pero si hubiese sido cristiano, ¿no le había pasado eso? Bueno, podría ser que hubieran enfermedades que vinieran a causa de un pecado, pero hay otras que no. Así que cuidado, amigo, de cómo vemos la enfermedad. En el tiempo de Jesús todavía creían que era a causa del pecado, pero añadieron algo más: a causa de los demonios. Y esto lo vemos en Mateo 12, 27. Jesús echaba fuera los demonios en el nombre de nuestro Dios, pero los fariseos atribuían que lo echaba fuera en nombre de Beelzebú. Cuando Jesús sanaba, ellos decían que Jesús sanaba en nombre de Beelzebú, príncipe de demonios. En otras palabras también, príncipe de doctrinas erróneas. ¿Habían médicos en el tiempo de Jesús? Sí, y en el tiempo antiguo ya vimos que había. Ahora en el tiempo de Jesús también habían médicos. Únicamente volvemos a repetir que los médicos al parecer no eran de aquel lugar, pero sí habían. La Biblia nos dice en Marcos 5:20 que había una mujer que sufría de flujo de sangre y que todos sus bienes lo había gastado en los médicos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero luego se topó con Jesús y Jesús la sanó. Hoy me dirijo a todos aquellos que están enfermos
y que todavía no conocen a Jesús, le digo, tópese con Jesús, porque Jesús puede sanarle en este día. Había muchos enfermos en el tiempo de Jesús y Jesús siempre estuvo dispuesto a curar. Algunos de ellos no se haya sanado porque Jesús no oró por ellos o cuanto fuera, pero Jesús siempre ha querido sanar. Dice que Jesús fue a un estanque, al estanque de Betesda, donde había muchos enfermos, pero allí Jesús nada más fue a sanar un enfermo y a ese lo sanó y ese dio testimonio de que Jesús le sanó. Amigo querido, ¿te gustaría hoy poder dar testimonio de que Jesús te sanó? Si estás enfermo en este día y que estás oyendo estas palabras, yo creo que si es la voluntad de Dios, hoy tú en fe puedes orar al Señor y el Señor puede sanarte si esa es la voluntad de Él. Si es la voluntad de Él, hoy, desde aquí yo mismo también te estoy declarando sanidad en el nombre de Jesús. Bien, los discípulos de Jesús, en el tiempo de Jesús, había muchas enfermedades. Los discípulos, aun cuando Jesús se fue de la tierra, siguieron sanando muchas enfermedades y dolencias. ¿Cuál era la creencia de los discípulos de Jesús? Pues creo plenamente concierto de que ya ellos no creían que la enfermedad era producto del pecado, porque eso fue lo que Jesús le enseñó, ni que eran productos de los demonios. Sí, hay enfermedades que son productos de demonios, porque habían gentes que estaban enfermos, y Jesús dice la Biblia que reprendía el espíritu de enfermedad. Si hablamos de que había un espíritu, estamos hablando de un demonio que salía del cuerpo, que tenía a ciertas personas en esa posición demoníaca de enfermo o de enfermedad. Bendito sea el Señor. ¿Cómo se manejaron entonces los discípulos? Bueno, los discípulos de Jesús, aparte de que liberaban, echando fuera los demonios de enfermedad, también cuando ya no se trataba de un endemoniado o de una enfermedad por causa de los demonios, sino una enfermedad que el Señor le había permitido, pues ellos lo que hacían era que oraban y ungían con aceite. Eso nos dice la Biblia en Marcos 6:13. Y después que ya la iglesia de Jesucristo comenzó a actuar, a andar como iglesia, pues en Santiago 5:14 la Biblia nos dice que Santiago les dijo a los diáconos, los líderes de la iglesia, si alguno está enfermo, llamen a los diáconos, le dijo a la iglesia que cuando ellos estuvieran enfermos, llamaran a los diáconos de la iglesia o a los líderes que tenían esos dones especiales para que oraran por ellos, lo ungieran con aceite y oraran en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si estas palabras han sido de bendición para tu vida, te invito que si no estás suscrito a este canal puedas suscribirte, también compartir, regalarnos un like, a fin de que YouTube nos ayude a crecer más en este programa, que estas palabras puedan seguirse expandiendo en el nombre de Jesús. Amén y amén.